Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un sábado más poder transmitir la palabra del mensaje del Señor y que este mensaje que el Señor ha puesto hoy en mi corazón pueda llegar a cada hogar, a cada familia a través de este medio. Y antes de ir a la palabra del Señor, ¿qué le parece si oramos y le damos gracias, Señor? Si usted quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo. Le vamos a decir: Señor, te doy gracias una vez más, Señor, gracias por un sábado más, Señor, que tú nos estás regalando, Padre del cielo. Señor, te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor Dios, en esta hora, Señor. Señor, te entregamos toda carga, todo peso, Señor, que hay sobre nosotros, Padre, toda preocupación que pueda haber sobre nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te lo entregamos a ti, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, para que tú bendigas, Señor, a cada hermano, a cada familia, Señor, que está, Señor, escuchando, Señor, y se ha podido conectar, Padre del cielo, para que tú derrames de tu gracia sobre ellos, Padre del cielo, y te doy gracias, Señor. Seguimos orando, Señor, por cada petición, Señor, que hay en el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre del cielo, para que tu mano de poder esté obrando, Señor, a favor de cada uno de ellos, Padre del cielo. Dejamos todo en tus manos, Señor amado. Señor, que tú les bendiga a cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no me acompaña en el libro de los Salmos, ahí en el Salmo 91? En esta noche quiero compartir el Salmo 91. Y así dice la palabra del Señor. Dice, y como título dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y así dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pasarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria sea al Señor. Qué hermoso y tremenda salmo, ¿sí?, de David. Y el título que le he puesto al mensaje que hoy quiero compartir en esta noche: bajo la cobertura de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En este tiempo de pandemia, qué importante es estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Sabe hermano, que el sentido común que nosotros le damos a la palabra cobertura es algo que cubre, ¿verdad? Pero sin embargo, las Sagradas Escrituras le otorgan un sentido mucho más profundo y mucho más amplio, que merece la credibilidad y la confianza que le corresponden a toda la palabra de Dios. Ahí en el versículo 1 del Salmo 91 que hemos compartido, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que necesitamos depender del Señor por completo, que Dios mismo sea nuestra cobertura, que Dios mismo sea nuestra protección, que sea nuestro refugio. Ahora, nosotros como cristianos tenemos la particularidad en común
tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia que nos dirige, y Dios es la sombra genuina que nos protege, que nos cubre, que nos guarda de todo lo malo que acecha a nuestro alrededor. Por eso, en esta noche yo quiero hablarte de 3 beneficios de estar bajo la cobertura de Dios. Y el primer beneficio de estar bajo la cobertura de Dios nos da dirección. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, es lo que nosotros recibimos la dirección de parte de nuestro Dios. Y quiero, iglesia, que usted sepa que salir de la cobertura de Dios es un acto o una actitud quizás muy peligrosa para nosotros en este tiempo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16, él lo exhorta diciéndole: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Iglesia, a partir del momento que cuando se inicia cambios en la doctrina establecida, los cuales no han sido dadas y promulgadas por Dios y el Espíritu Santo, sino que son ideas nacidas quizás en esos pensamientos carnales, faltos de oración, tengamos cuidado, porque nos están alejando de la cobertura de Dios. La iglesia, sabe que la iglesia primitiva era una iglesia que dependía exclusivamente y completamente de la guía y la dirección del Espíritu Santo. Por eso sus líderes, en el momento de comunicar cualquier decisión a la congregación, siempre lo hacían usando la dirección de Dios. Dice en el libro ahí de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así han de ser las cosas en el pueblo de Dios, que sea Él, que sea nuestro Dios quien nos dé las directivas y nosotros quienes acatemos esas órdenes divinas de parte del Señor. Cuando el hombre se interpone a la dirección y a la directiva que están establecidas en la palabra de Dios, asimismo deberá de atenerse a las consecuencias de sus decisiones personales. Y esto fue otro de los errores que había cometido el rey David en su intento de poder trasladar el arca del pacto a Jerusalén. La intención que había en el rey David, eran buenas las intenciones, pero no era la forma ni la manera de poder llevar el arca del pacto. Dios había establecido que los levitas eran los que transportarían el arca sobre sus hombros, pero David lo quiso hacer o llevar el arca del pacto a su manera, en un carro tirado por bueyes, y esto repercutió en la muerte de Usa, por cuanto éste se atrevió a tocar el arca del pacto para que no se cayera del carro. Iglesia, nunca debemos dejar de consultar a Dios en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, ni siquiera en los detalles más íntimos. El solo hecho de consultar a Dios demuestra que nos hallamos bajo su cobertura y dirección, y cuando cumplimos con nuestra parte, el Dios omnipotente cumple con la suya y nos concede la victoria por medio de sus estrategias divinas. Por lo tanto, nunca debemos ubicarnos bajo la cobertura de ningún hombre, ya que el hombre, a diferencia de Dios, es infalible, se equivoca. Por eso las Escrituras nos advierte ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, donde dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Iglesia, nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando alzamos la mirada hacia Jesús, la luz del mundo que brilla en medio de las tinieblas, Dios mismo se encarga de disipar nuestras dudas y alumbrar el camino que tenemos que recorrer. Pero cuando bajamos la mirada hacia los hombres, solo encontraremos manipulaciones, solo encontraremos falsedad, hipocresía y engaño.
Solo Dios, a través de su palabra, nos da la dirección para llevar adelante con sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios, más en estos tiempos, en tiempos peligrosos, tiempos de pandemia. Tenemos que cuidarnos, y qué mejor estar bajo la cobertura de nuestro Dios. El segundo beneficio de estar bajo la cobertura de Dios, nos da protección. Dice el versículo 7 del Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Además de las decisiones divinas, la cobertura nos habla también de la protección que pone a salvo nuestras vidas de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Pero también la cobertura consiste en un espacio que te protege del sol, que te protege del calor, que te protege del viento, que te protege de la lluvia. Allí en el versículo 4 del Salmo 91 añade, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí las alas nos habla de cobertura, nos habla de abrigo, nos habla del calor y de la protección de Dios. ¿Habrá una cobertura en la tierra mejor que las del Señor? ¿Habrá otro lugar de refrigerio más seguro en este mundo? ¿Habrá otro abrigo en donde nos sentiremos más protegidos? No hay mejor refugio que la protección de estar bajo la cobertura de Dios. La palabra de Dios registra el lamento sobre Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, que se entristeció al ver que los habitantes de la ciudad no se refugiaban bajo las alas de Dios. Dice ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, la protección de Dios está supeditada a que nosotros la deseemos y sobre todo a que permanezcamos debajo de ella. Cuando algún roedor o algún ave de rapiña quiere arrebatar a los polluelos, primero tiene que enfrentarse con la gallina que los protege. De la misma manera, cuando nosotros nos mantenemos bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, el diablo tendrá que pasar por encima de Dios para poder alcanzarnos. ¿Dónde está aquel que podrá pasar por encima del Omnipotente? Iglesia, ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno hay alguien que sea capaz de arrebatarnos de las manos de nuestro Dios. Cristo venció para siempre al enemigo de nuestras almas y no solamente nos concedió la vida eterna, sino que nos dejó una serie de promesas poderosas para nuestras vidas. Allí en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27 y 30, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que yo las dio es mayor que todas, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Alabado sea el Señor. Literalmente hablando, la mano de Dios es irresistible. La Biblia cuenta en una ocasión que Moisés, presionado por el pueblo, intentó cuestionar la medida del poder divino y dudó que Dios podía enviar carnes para alimentar a todo el campamento. Y por su falta de fe, Moisés experimentó una profunda vergüenza, donde Dios le dirigió estas palabras que lo sacudieron, diciéndole ahí en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 23, diciéndole, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Iglesia, algunas veces Dios tiene que llevarnos a un desierto para que podamos entender
que su mano y su protección no se ha cortado para con nosotros, acerca de su maravilloso poder para con nosotros. Cuando Moisés vio, dice, la lluvia de codornices sobre el campamento, tuvo que reconocer la grandeza de Dios y de su provisión. Y así cada uno de nosotros también tenemos que proclamar como Moisés que Dios es hacedor de maravillas. Iglesia, busquemos la cobertura del Altísimo, que es la cobertura más grande que podemos hallar en este tiempo. No nos salgamos de ella jamás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Y el tercer beneficio de estar bajo la cobertura de Dios nos hace permanecer firme. Hermanos, cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, permanecemos firmes en el camino del Señor. ¿Sabe, hermano, que el camino cristiano no se trata solamente de tener la cobertura de Dios a nuestra disposición, sino también que es necesario de permanecer firme bajo la cobertura de Dios? Dicen las Escrituras que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El verbo morar significa permanecer en un sitio donde habitar. Este versículo nos exhorta a no escoger otra morada que no sea la morada de Dios. Estamos viviendo en un mundo peligroso y tenemos que mantenernos bajo la cobertura de nuestro Dios. Sabe que la protección que ofrece la mano del hombre es limitada, es vana, es corruptible e insegura. Mas ¿quién podrá luchar contra la mano de Dios? Vivir en la morada de Dios indica que nuestro techo es la sombra del Todopoderoso. Aleluya. Quizás podemos estar viviendo bajo un techo de losa o bajo un techo de zinc, mas nuestra alma y nuestro espíritu se benefician de un techo protector indestructible, porque no existe ningún sistema humano que no tenga su falla. Solo Dios es invulnerable y por ende nos ofrece una protección sin límite. ¿Cuántos dicen amén? Es estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que ella daría a luz un hijo, ella declaró que no tenía relaciones con ningún varón. Entonces dice que el ángel Gabriel le contestó diciéndole, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Este versículo indica que el poder del Altísimo te cubrirá para morar bajo la sombra de Dios. El ángel había sido enviado para anunciar el mensaje de redención, pero Dios había escogido un vaso especial para llevar a cabo sus propósitos maravillosos. Y aquí María no era la única virgen en Israel, pero más Dios la escogió a ella para que fuera ese instrumento donde se llevaría el milagro. El ángel le aclaró que la sombra del poder del Espíritu Santo la cubriría y hay una relación entre el capítulo 1 del libro de Lucas y el Salmo 91. Dios está acostumbrado a cubrir a su pueblo bajo su sombra. Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. El Espíritu Santo nos dirige y tenemos que rechazar todo aquello que no se encuentra en su palabra o que sea contradictorio a la palabra de Dios. No importa quién lo diga ni cómo lo diga, ni nada ni nadie nos puede mover de la sombra de Dios y de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El libro de Reyes también nos habla de la habitación que los hombres han de tener bajo el amparo de Dios. Elías le dijo al impío rey Acab en Primera Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aleluya. Aquí el profeta Elías usó el verbo estar en presente indicativo, lo que indica que él permanecía constantemente bajo la cobertura y bajo la sombra de Dios.
Esto nos da esperanza y valor ante cualquier circunstancia de nuestras vidas. Elías era un hombre perseguido cuya cabeza había sido puesto en precio. Pero la confianza en Dios le hizo mostrarse ante sus perseguidores sin temor. Por eso, iglesia, el Señor es el Dios omnipotente. Él rompe con toda cadena, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Nadie podrá detener sus propósitos con cada uno de nosotros, porque pasarán el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Clame a Dios y pídale que lo cubra con su sombra. Y si usted se ha alejado de la cobertura de Dios, hoy es tiempo que regrese antes de que sea demasiado tarde. Vos que estás ahí del otro lado escuchando este mensaje, quiero que tú puedas recordar estos 3 beneficios de estar bajo la presencia, debajo de la cobertura de Dios. Porque cuando estamos debajo de la cobertura de Dios, nos da dirección. Dios nos direcciona a través de su palabra, por dónde tenemos que caminar, cómo tenemos que dirigirnos en este tiempo. Segundo, nos da la protección, nos protege de las acechanzas del enemigo. La protección es estar bajo la cobertura del Señor. Y tercero, nos hace permanecer firme. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, permanecemos firmes en el camino de Dios. Por eso en este tiempo necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más maravilloso de estar bajo la cobertura de Dios. Hay un tiempo difícil en el cual quizás muchos de nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, el Señor nos direcciona, el Señor nos da la dirección, cómo tenemos que transitar en este tiempo. El Señor nos da la protección, Él nos guarda, nos cuida de toda acechanza del enemigo contra nuestras vidas y nos hace permanecer firme en el camino del Señor, para que ninguna situación, para que ninguna crisis o dificultad en la cual podemos estar pasando nos aparte de estar bajo la protección del Señor. Es tiempo de estar bajo la protección del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos direccione, para que el Señor nos proteja y para permanecer firme en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por este tiempo. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado, Dios. Gracias, Señor, porque pudimos transmitir nuevamente tu palabra, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Y que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre del cielo, que podamos poner, Señor, esta palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poderla vivir, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que si nosotros estamos bajo tu cobertura, Señor, tú nos vas a dar dirección, Señor, a través de tu palabra, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, si nosotros estamos bajo tu cobertura, Señor, tú nos vas a proteger de toda maldad, de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, si nosotros estamos bajo tu cobertura, Señor, tú, Señor, nos hará que permanezcamos firmes, Señor, en tu camino, Padre del cielo. Por eso te doy gracias, Señor amado. Ruego, Dios, en esta hora, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Oh, Señor amado, que ha estado escuchando este mensaje, Padre del cielo. Que tu palabra, Señor, arda en sus corazones, arda en sus vidas, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, que ninguna situación, ninguna circunstancia de nuestras vidas, Señor amado, nos aparte de estar bajo de tu protección, Padre del cielo. En el
el nombre de Jesús, Señor. Anhelamos, Señor, cada día de nuestras vidas estar bajo, Señor, tu cobertura, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor amado. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que ha podido escuchar este mensaje, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que cada día podemos estar bajo tu cobertura, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo, que el próximo sábado, si Dios nos permite, estaremos nuevamente transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.